Venezuela se encuentra en un momento decisivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Pero no es un punto final del chavismo como muchos esperaban, sino más bien un punto de inflexión. ¿Qué está cambiando y qué falta por cambiar? Desde el petróleo hasta la educación, desde la infraestructura hasta la libertad de prensa, desde la seguridad hasta la lucha contra la corrupción, recorreremos un país que intenta redefinirse. Esta es la Ruta Venezuela, un viaje para comprender cómo se reconstruye una nación cuando la historia la obliga a empezar de nuevo. Durante 100 años, el petróleo fue la columna vertebral de la economía venezolana. Antes de la llegada del chavismo al poder, el país era otro. A finales de los 90, la producción petrolera alcanzaba los 3,2 millones de barriles diarios, según datos históricos de la OPEP. Esa era la columna que mantenía todo en pie. Ingresos fiscales, gasto social, importaciones, estabilidad cambiaria. Con los años, esa columna se dañó. Entre 2002 y 2003, la empresa petrolera inició un paro que se prolongó durante 2 meses en rechazo a las políticas del gobierno. Como consecuencia, Chávez ordena el despido de 18,000 trabajadores, incluyendo altos directivos. Una gran porción de la mano de obra calificada de la empresa parte y es reemplazada por personal nuevo, elegido a menudo bajo criterios de lealtad política. Anuncio la despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlo. Offside. La coyuntura coincidió con el aumento significativo de los precios del petróleo. En 2002, el barril rondaba los $25. En 2008 se ubicaba cerca de 150. Durante la bonanza, Venezuela recibió ingresos sin precedentes que no solo sostuvieron al gobierno de Hugo Chávez, sino que financiaron la expansión de su ideología socialista a otros países de la región y la creación de iniciativas como UNASUR, CELAC y Petrocaribe, mientras se enviaba petróleo subsidiado a Cuba a cambio de servicios médicos. En paralelo, Chávez expropió a varias empresas estadounidenses y forzó la salida de la mayoría, dejando a Chevron como una de las pocas compañías que logró mantenerse en el país. Pero la bonanza terminó, la corrupción se acentuó y la industria inició su declive. De acuerdo con la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, desde entonces la producción cayó hasta rondar el 500,000 barriles diarios en 2020. No obstante, en los últimos años ha habido una ligera recuperación. Hablamos de niveles cercanos a los 800,000 barriles diarios en 2024, según los reportes más recientes de la OPEP. Una mejoría que, sin embargo, no alcanza para recuperar la debacle estructural de las décadas chavistas. La infraestructura de la industria petrolera está muy deteriorada. Se descuidaron las labores de mantenimiento, se descuidaron las labores de prospección, de perforación de nuevos pozos, de cuidado de los pozos que ya estaban activos, se descuidó el sistema eléctrico. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la Casa Blanca ha sellado una alianza estratégica con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Caracas y Washington hablan de una asociación productiva a largo plazo. Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional. Es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Pero ¿es ese el camino correcto hacia la recuperación de Venezuela? En el actual contexto de restricciones económicas y presupuestarias, donde el Estado tiene el recurso natural, pero no tiene los recursos financieros, necesariamente tiene que asociarse con las compañías petroleras que sí tienen estos otros recursos y a partir de alianzas estratégicas, de proyectos complementarios, ir a un nuevo modelo de negocios que exprese el interés nacional y que también responda al interés de las compañías petroleras en una alianza ganar-ganar. En la Venezuela post-Maduro, el petróleo ya no puede presentarse como la solución mágica. Sigue siendo una palanca poderosa, pero su valor dependerá de 3 decisiones: cómo se administra la industria, cómo se distribuye la renta y qué parte de esos recursos se destina a construir una economía que algún día pueda caminar con menos dependencia de su columna vertebral.
La infraestructura es una de las áreas donde la crisis venezolana se siente con más fuerza y basta con abrir un grifo, encender una luz o recorrer una carretera para comprobarlo. Venezuela tiene la característica de que en los años 80 fuimos pioneros realmente en todo lo que es desarrollo urbano, ordenamiento territorial, infraestructura, y fuimos casi que uno de los primeros países de Latinoamérica que tecnológicamente hablando abordó el tema de comunicaciones, el agua, los servicios de infraestructura, la vivienda. Fuimos casi que uno de los primeros en tener, por ejemplo, subterráneos, o sea, servicio de metro. O sea, Venezuela en los 80 era ejemplo. Durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, esa infraestructura siguió andando, en parte gracias a la inercia técnica de la administración anterior. Pero luego comenzaron los problemas. El uso político de la renta petrolera, las nacionalizaciones masivas, la corrupción y la centralización del Estado reducen las posibilidades de inversión y mantenimiento, mientras empresas estratégicas como CanTV de telecomunicaciones o Corpoelec, la eléctrica estatal, se convierten en brazos políticos del gobierno. Hoy, las consecuencias son palpables. Los venezolanos vivimos y nos hemos adecuado a las condiciones de no tener electricidad continua, de que te llegue agua a tu casa 2 días a la semana, de que tus hijos vayan al colegio solo 2 o 3 días y van a escuelas públicas, de que el transporte público sea realmente precario y que las carreteras se mantengan porque fueron construidas de manera muy sólida. Según los estudios más recientes disponibles, como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, más del 60% de los hogares venezolanos reportó fallas eléctricas frecuentes y casi el 70% dijo tener interrupciones regulares en el suministro de agua potable. Mientras ahorita tú y yo estamos hablando, por ejemplo, porque tengo electricidad y tengo internet, hay muchísimas ciudades de los Andes, Mérida, San Cristóbal, que tienen cortes de luz de 8 horas al día, por ejemplo. Según los informes de la CEPAL, Venezuela registra una caída prolongada de la inversión pública y un deterioro sostenido de su infraestructura. Y en cuanto a puertos y aeropuertos, informes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo describen equipos obsoletos y procesos operativos que no cumplen estándares básicos. El gobierno ha anunciado planes de reconstrucción de la infraestructura nacional, pero la verificación independiente de esos avances es limitada. Sin embargo, el deterioro del sistema es todavía reversible. El problema es la capacidad que está instalada, pero no está utilizada, está ociosa. Y por eso no se trata de promover nuevas inversiones en infraestructura, sino de un programa de reactivación para optimizar el uso de esa capacidad que ya el país tiene instalada. En la Venezuela post-Maduro, la infraestructura no es un tema técnico, es la base de cualquier recuperación. Sin electricidad estable, sin agua confiable, sin carreteras transitables, ningún país puede avanzar. Pero hay caminos posibles siempre que se cuente con planificación, transparencia y reglas que se cumplan. Si la infraestructura es el piso sobre el que se sostiene un país, la industria es la estructura que se levanta sobre él. Y en Venezuela, ese edificio existe, pero está funcionando muy por debajo de su capacidad. En 1999, antes de la llegada del chavismo al poder, se contabilizaban alrededor de 620.000 empresas operando en el país. 20 años más tarde, en 2019, Fedecámaras, la principal organización empresarial, advertía que tan solo sobrevivían unas 250.000. Muchas pasaron a manos del Estado a través de expropiaciones masivas y luego desaparecieron. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Según la Confederación Venezolana de Industriales, en 2022 el rubro operaba alrededor del 30% de su capacidad instalada. 2 años más tarde, el gremio observaba una leve mejoría, 40%, una cifra que, sin embargo, está lejos de ser saludable. El aparato productivo venezolano viene de sufrir una enorme contracción superior al 75% de su actividad, ¿no? Eso es como si una persona que pesaba 100 kilos
la ves luego de unos años y resulta que apenas pesa 25 kilos. Pues. O sea, dicho de otra forma, al carro del aparato productivo nacional se le desinflaron 3 neumáticos. La pregunta en la era post-Maduro es cómo recuperar el terreno perdido y empezar a crecer. Muchas empresas trabajan apenas a 3 días de la semana, 4 días de la semana, a un solo turno, ¿no? Con un buen programa de reactivación económica, con asistencia crediticia y resolviendo los cuellos de botella de electricidad, gas industrial, agua y telecomunicaciones, el aparato productivo nacional puede comenzar a trabajar todos los días de la semana, a 2 turnos, incluso a 3 turnos, y eso hace posible que en los próximos 2-3 años el aparato productivo nacional pueda mostrar tasas de crecimiento interanual de 20% sin tener que hacer nuevas inversiones. En 1936, en el frenesí del desarrollo petrolero venezolano, cuando todavía se descubrían las dimensiones de las gigantescas reservas de crudo del país, el intelectual Arturo Uslar Pietri escribió un profético artículo titulado Sembrar el petróleo. En él advertía que si las exorbitantes rentas que se recibían no se empleaban para promover otras formas de producción y diversificar la industria nacional, Venezuela estaba condenada a convertirse en un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable. Gobierno tras gobierno desoyó sus palabras y a lo largo del siguiente siglo, Venezuela se construyó en torno a una economía rentista. Una economía rentista es aquella que vive de la exportación de un recurso natural, de una riqueza natural que no es fruto del esfuerzo productivo. Es decir, lo que hay es que extraerla de la naturaleza y venderla. Es como la persona que recibe como herencia un apartamento, una casa, la alquila, recibe una renta y vive no de su esfuerzo productivo, sino del ingreso que le da el alquilar ese apartamento. La llegada del chavismo al poder no solo profundiza el modelo rentista, sino que lo politiza. Y en ese contexto, el Estado no funciona como un planificador del desarrollo, sino como un administrador discrecional, un regulador con fines ideológicos antes que económicos. Pero sigo siendo Chávez. Todos sufrimos de esa crisis injustificada porque los cimientos de esa crisis están en la corrupción, en la desinversión y en el clientelismo. Colocar personas que no sabían dirigir las empresas del Estado solamente porque había lealtad partidista. En la Venezuela post-Maduro, la industria no puede ser un sector más a ser reconstruido. Debe ser la pieza que permita generar empleo estable, diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo. Pero incluso si Venezuela logra recuperar su infraestructura, su industria y su petróleo, hay un punto donde todo se detiene: la educación. Porque no hay fábricas sin técnicos, no hay empresas sin profesionales y no hay país que se reconstruya si su sistema educativo está colapsado. Y hoy ese colapso es tangible. En los años 50, la Universidad Central de Venezuela era uno de los centros académicos más importantes de América Latina. Su campus, hoy clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, era ícono de modernidad arquitectónica del continente. Pero durante años, sus edificios han sido un monumento a la decadencia y un testimonio del abandono chavista a la educación de los venezolanos. La UNESCO ha advertido que Venezuela registra una de las mayores pérdidas de personal universitario de la región, producto de los salarios más bajos del continente y la migración de profesores especializados. La educación básica tampoco escapa de la crisis. Según la consulta pública educativa 2023-2024 realizada por Fundaredes, el sistema escolar venezolano enfrenta 3 problemas críticos: 72% de deserción docente, 46% menos de matrícula escolar que hace pocos años, más de la mitad de las escuelas con infraestructura deteriorada.
Mira, una escuela, una universidad, cualquier instituto educativo tiene que ser como un segundo hogar para no solo los estudiantes, sino también los docentes, porque ese es su lugar de trabajo. Y hemos visto que en los últimos años, con el deterioro de los servicios públicos, no hay agua, no hay luz, los salarios por el suelo, además de la profunda crisis económica y política que vive el país, ha afectado muchísimo el deterioro de las instituciones educativas en Venezuela. Y eso definitivamente, además de la migración que ha causado entre los docentes y los estudiantes que han salido del país, deja un sistema educativo colapsado para quienes quedan en Venezuela. El salario docente explica buena parte del problema. Según la Federación Venezolana de Maestros, la institución que monitorea el costo de vida en el país, un maestro gana alrededor de $21 al mes. Para ponerlo en contexto, un docente necesita más de 25 salarios para comprar una canasta alimentaria. Pese a todo, la recuperación es posible. Existe mucha mística y mucha voluntad por parte de los docentes que quedan en Venezuela. Hay muchos que van a trabajar a pesar de los bajos sueldos y los bajos salarios, simplemente por la convicción que tienen en la educación y en el trabajo tan importante que hacen. Sin embargo, también hemos visto que la UNICEF ha reportado cifras prometedoras en cómo lograr la reinserción escolar ayudados de la cooperación internacional. Entonces hay esperanza de que se pueda recuperar el sistema educativo venezolano, no solo con la cooperación internacional, sino con la cooperación y la asistencia de los mismos venezolanos que están en el país. Si Venezuela quiere reconstruir su industria, su economía y sus instituciones, tiene que empezar por aquí, por las aulas de clase, por los maestros, por los niños que hoy están aprendiendo menos de lo que deberían. La educación no es un capítulo más del plan de reconstrucción, es el cimiento de todo lo demás. Ahora bien, puedes tener escuelas, puedes tener industria, inversión, petróleo, pero si no hay garantías, si no hay libertades individuales, todo lo demás se derrumba. Me refiero a los derechos humanos. Y para entender dónde estamos hoy, vale la pena mirar hacia atrás. En los años 90, antes de la llegada del chavismo, Venezuela, por supuesto, tenía problemas: corrupción, desigualdad, instituciones débiles, pero también había algo que marcaba una diferencia: una prensa libre y plural. También había organizaciones de derechos humanos activas y un poder judicial que, con todas sus fallas, no estaba subordinado al Ejecutivo. La prueba: no tenemos para qué decir que acataremos el fallo de la Corte. Solo en los años 90, un presidente en funciones fue destituido y puesto en la cárcel, y Hugo Chávez, tras su fallido golpe de Estado, fue puesto en libertad y gozó de plenos derechos políticos. No era un paraíso, pero tampoco era un país donde criticar al gobierno implicara un riesgo personal. Eso cambió de forma profunda en las últimas 2 décadas. Según la Misión Internacional Independiente de la ONU, desde 2014 se han documentado patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y persecución a opositores políticos y defensores de derechos humanos. Yo pudiera resumírtelo como un estado de sobrevivencia, es decir, es un día a la vez, en algún momento con el temor de que te pueden detener. Tú sientes que no hay ningún tipo de seguridad jurídica que te pueda proteger en tu labor, prácticamente eres considerado un enemigo interno. Y en materia de libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa señala que más de 60 medios han cerrado en la última década por presiones políticas, falta de insumos o bloqueos administrativos. Y el Instituto de Prensa y Sociedad ha documentado más de 40 portales informativos bloqueados en los últimos años. Pero aquí también hay señales de que la recuperación es posible. Y para verlo con claridad, vale la pena mirar el ejemplo de Chile tras la dictadura de Pinochet. Chile pasó por 17 años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Según datos oficiales, más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron, decenas de miles fueron detenidas y torturadas, y la prensa quedó completamente controlada. Pero a partir de 1990, tras el fin de la dictadura, el país inició un proceso de reconstrucción institucional que hoy es referencia en la región.
Se documentaron abusos para establecer una verdad histórica. La justicia militar perdió competencias sobre civiles y el Poder Judicial recuperó su independencia. Además, se garantizó la libertad de prensa y se fortaleció el rol de la sociedad civil. La crisis de legitimidad que nos ha traído hasta este momento debe atenderse con absoluta prioridad, y eso pasa por cumplir con una hoja de ruta de reinstitucionalización que nos lleve de vuelta a la democracia, que sea un proceso creíble, que sea un proceso genuino. Y bueno, eso pasa por las demandas que ya nosotros hemos estado colocando sobre la mesa: liberación inmediata de los presos políticos, derogación de las leyes que han criminalizado y que han permitido la persecución a la disidencia política y social. Porque ¿cómo se puede construir un país cuando las ideas son perseguidas? ¿Cómo se construye un país si no hay intercambio, si no hay libertad de expresión, si no hay espacio para discutir? La Venezuela post-Maduro no solo necesita carreteras, escuelas, industria y petróleo. Necesita un país donde la gente pueda hablar, denunciar, investigar y exigir sin miedo. Los derechos humanos no son una abstracción, se expresan en la vida cotidiana. Y uno de los espacios donde se manifiestan es la seguridad, un punto clave para entender el país de hoy. Durante los años 90, Venezuela tenía problemas de criminalidad, sí, pero no era un lugar excepcionalmente violento. Venezuela registraba a principios de esa década entre 12 y 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, según Naciones Unidas. Era una cifra alta, pero comparable con el promedio latinoamericano de la época. Para 1998, el año previo al inicio del chavismo, la tasa había subido a 19. Preocupante, pero todavía lejos de los niveles que vendrían después. En 2016, la tasa de homicidios ascendió a 92, una de las más altas del mundo. Ese mismo año, la ONU ubicó a Venezuela entre los 5 países con mayor violencia homicida del planeta. Pero a partir del 2016, sorprendentemente y sin la intervención de políticas públicas, los índices de criminalidad en el país comienzan a bajar. Al pulverizarse el valor del bolívar, al entrar en una situación de hiperinflación, la moneda pierde valor e incluso pierde en ese sentido también el atractivo de cualquier tipo de actividad, digamos, común, de crimen común, de delincuencia común en las ciudades de Venezuela. Y eso trae como consecuencia una gran paradoja, y es una reducción de la inseguridad, dado que no había una economía que pudiese sostener ni siquiera ese tipo de actividades criminales. Esa coyuntura dio surgimiento a otro tipo de violencia. Una actividad criminal que está focalizada sobre todo en la explotación de recursos naturales por parte de megabandas, y una situación en la que ha habido también una penetración importante, al parecer, de grupos extrarregionales. Acerca de esto, pues ha habido muchas hipótesis acerca de la posibilidad de la actividad del grupo Wagner, por ejemplo, en el control de minas en el arco minero del Orinoco, y también de posibles actividades importantes de lavado de dinero por parte de grupos del Medio Oriente como Hezbollah, por ejemplo. Según Inside Crime, grupos criminales como el Tren de Aragua pasaron de controlar barrios completos a operar en varios estados del país y luego a expandirse a Colombia, Perú, Chile y Brasil, convirtiéndose en la organización criminal venezolana con mayor presencia regional. Al mismo tiempo, aumentaron las muertes por intervención policial. La ONU ha calificado muchas de las operaciones de la fuerza pública como ejecuciones extrajudiciales. El resultado, un país donde la violencia, en lugar de desaparecer, se transformó. Menos homicidios, pero más extorsión, más control armado, más economías ilegales y más presencia de grupos criminales transnacionales. Sin embargo, hay evidencia de que la recuperación es posible. El caso más estudiado es Medellín, que pasó de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991 a menos de 20 en 2015. Un caso de estudio que emerge como un ejemplo a seguir en la Venezuela post-Maduro. La salud en Venezuela llega al final de la era Maduro en estado crítico.
Según la ONG Médicos por la Salud, solo 4 de cada 10 quirófanos están operativos en los principales hospitales del país y el desabastecimiento de insumos alcanza 37% en emergencias y 74% en quirófanos. Una investigación del diario El Nacional concluía que el país enfrenta un colapso sistémico desde 2015, con hospitales en ruinas, fallas recurrentes de electricidad y agua, escasez crónica de medicamentos y un éxodo masivo de personal sanitario. El Observatorio Venezolano de la Salud señala que 2024 cerró sin mejoras estructurales, con un deterioro acumulado que afecta todos los niveles de atención. Y la Organización Panamericana de la Salud confirma que aunque existen esfuerzos puntuales de cooperación internacional, el sistema público no logra garantizar servicios básicos de forma sostenida. Ese es el escenario actual en Venezuela, un país donde enfermarse es un riesgo mayor sin importar la enfermedad. Con salarios dignos y la cooperación internacional, esa salud básica se puede recuperar fácilmente. Además, hemos visto una cantidad de venezolanos que han tenido que salir del país y que están trabajando en el sector salud de otros países que quisieran regresar a Venezuela. Eso es importante que se atraiga, además de la cooperación internacional que ya estamos viendo cómo va avanzando. Estas semanas, una de las primeras acciones que tuvo Estados Unidos, la nueva embajada de Estados Unidos en Venezuela, fue traer 6 toneladas métricas de medicinas al país. Eso es una ayuda enorme para un sector que en los últimos años hemos visto muy debilitado. La salud será una de las pruebas más duras de la Venezuela post-Maduro, pero si se logra, podría convertirse en un gran símbolo de recuperación nacional. Una promesa incumplida con la que Hugo Chávez llegó al poder hace 27 años. Venezuela podría recuperar su petróleo, su infraestructura, su industria, educación, sistema de derechos humanos, seguridad, salud, pero si no ataca el mal transversal que afecta a todos los sectores, no podrá escribir su nueva página en la historia. Me refiero a la corrupción. Según Transparencia Internacional, Venezuela cerró 2024 y 2025 como el país peor calificado de todo el continente americano y el tercero más corrupto del mundo, ocupando el puesto 180 de 182 países evaluados y solo superado por estados con colapso institucional prolongado como Somalia y Sudán del Sur. Para nosotros está clarísimo que la responsable del resquebrajamiento del Estado de Derecho en Venezuela es en gran proporción gracias a la corrupción. Porque desapareció el estado de bienestar, desapareció el estado de derecho, desapareció las relaciones sanas entre ciudadanos y Estado. Entonces, la verdad, las oportunidades se desaparecieron, la oportunidad de crecer pasaba porque tienes que pagar a lo mejor a algún funcionario, sino a varios. Eso se traduce en unas tramas perversas. Recursos públicos que no llegan a hospitales, escuelas, servicios básicos, sino que se pierden en sobreprecios, contratos opacos y redes clientelares. Organizaciones especializadas e investigadores han documentado tramas de corrupción en empresas estatales de todos los sectores, con miles de millones de dólares bajo escrutinio dentro y fuera del país. Durante la era chavista madurista hubo investigaciones e incluso varios altos jerarcas del régimen fueron puestos en la cárcel. Pero aún esto ha generado debates sobre si se trataba de operativos reales contra la corrupción o purgas políticas dentro del gobierno. La pregunta es, ¿qué hacer ahora? Yo diría que lo primero por lo que hay que empezar es la creación de un sistema de justicia. Tiene que ser independiente y autónomo, pero es que si no es independiente no es justicia, ¿no? Hace falta mucha capacitación a los equipos, selección de nuevos equipos. Hay experticias, hay carreras que en Venezuela ni siquiera se sabe que se tienen que estudiar o que se necesitan, porque hace falta para estos crímenes tan complejos y además transnacionales entender los crímenes financieros y con criptomonedas y con lavado a través de 70 empresas en 30 países. La corrupción no es un tema abstracto.
Es la explicación silenciosa de por qué faltan medicinas, inversión, por qué se descuidó la infraestructura y por qué más de 8 millones de personas decidieron emigrar. En la era Maduro, la impunidad fue la norma. En la nueva Venezuela tendrá que ser la excepción, si es que el país quiere marchar con éxito a través de una transición que conduzca a un futuro mejor. La cara más visible de todos los males que deja la era Maduro es la migración, y es también uno de los mayores desafíos de la reconstrucción. En la última década, más de 8,7 millones de venezolanos abandonaron su país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, convirtiendo a esta crisis en uno de los mayores flujos migratorios del planeta. La causa de fondo fue una combinación del colapso económico, deterioro de servicios básicos, inseguridad y persecución política. Para muchos, la decisión de irse no fue un proyecto, sino una salida de emergencia. En la era post-Maduro, el país enfrenta el desafío de crear condiciones reales para que quien quiera pueda regresar. Si muchos de los venezolanos que se fueron del país regresan a Venezuela, eso significaría un impacto enorme, no solo en la economía del país, sino también en lo humano, porque son venezolanos que regresan a Venezuela después de haber pasado muchas adversidades, con un gran nivel de resiliencia, pero también con experiencias adquiridas, con nuevos idiomas, profesionalizados internacionalmente, con contactos internacionales que podrían dinamizar la economía y el impulso que necesita el país. La migración venezolana es la huella viva de un país que se rompió. Y es más que una estadística fría. Son familias que cruzaron el continente entero a pie, que atravesaron fronteras henchidas de mafias, que caminaron durante días por la mortal ruta del Tapón del Darién. Profesionales que hoy trabajan en oficios precarios en Lima, Bogotá, Santiago o Madrid. Son testimonios de la debacle, pero la mayoría son también inspiradoras crónicas de resiliencia. Muchos son el rostro del éxito. Casi 9 millones de historias que buscaron un futuro en el extranjero. La pregunta ahora es si la Venezuela post-Maduro podrá permitirles decidir si siguen construyendo sus vidas afuera o si pueden, sin miedo, volver a hacerlo en el país en el que nacieron.